Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Elijo vivir con la frente en alto y con la conciencia en paz. He hecho lo humanamente posible y he guardado silencio ante constantes actos de irrespeto y presión pública de lado y lado. Elijo no traspasar el límite de los principios y valores que me inculcó mi familia. Por eso, hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan. Es el mensaje de la consejera Ana Paola Hall que provocó un sismo en la política hondureña. Hall, antes de poner a disposición su cargo, compartió un análisis jurídico en el cual menciona que la dinámica de la cesión de dos consejeras es ilegal, inviable y además insostenible durante los más de 4 meses que faltan para la realización de las elecciones generales. Por ello, lo que podría parecer a muchos la salida rápida a la crisis, en realidad alejaría la posibilidad de asegurar que exista. A este mensaje posteado por Hall, el expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales expresó: coincidimos en un pleno de 3 para el retorno de la legalidad del CNE y de igual forma requerimos un TREP sin intervención humana que adultere o falsifique la transparencia del proceso de publicación de resultados preliminares para garantizar elecciones limpias, libres y democráticas. Los candidatos presidenciales del tripartidismo dieron a conocer sus posturas. Rixi Moncada sostiene que con esta disposición de Hall triunfa la legalidad y transparencia en el CNE. Con la consejera Ana Paola Hall, ¿qué puedo decirles? Lo que dije al principio, no hay crimen perfecto y no sé qué va a ocurrir en las próximas horas. Lo que les sé decir es que hasta este momento el triunfo es de la legalidad y de la transparencia, hasta este momento. La razón y la legalidad y también la verdad como principio ha vencido hasta este momento. ¿Hacia dónde se van a conducir las fuerzas a partir de este evento histórico? No sé hacia dónde se van a conducir. Por su parte, Salvador Nasralla expresó que lo publicado por la consejera Hall es a título personal y seguramente está bajo mucha presión. A la consejera la están presionando y ella hoy decidió publicar algo. Es una publicación que ella hizo solamente porque ella la quiso hacer, no la consultó ni con el Consejo Central Ejecutivo ni con el candidato que soy yo, sino que es una decisión propia que ella toma. Lo que corresponde de acuerdo a ley es que ella presente su renuncia ante el Congreso Nacional. Ella no ha presentado la renuncia, ella dijo en un tuit, como puedo decir yo, quiero comer zanahorias o una cosa. O sea, ella dice, pongo mi cargo a disposición. Si mira que hay mucha efusividad para que lo ponga, pues lo pondrá. Pero en este momento ella no la ha puesto. Si la pone, la tiene que presentar a la Secretaría del Congreso Nacional. ¿Y se la aceptaría? Es que yo no soy congresista, solo deciden las bancadas de los partidos nacional, que es el mayoritario, el Partido Libre y el partido, los que están ahí.
Entre tanto, Nasri Asfura cuestionó que un segmento del Partido Liberal no ha podido erradicar sus raíces de Libre y ahora la democracia está en peligro. Honduras, como lo he venido diciendo, nuestra democracia y libertad están en peligro. La decisión de la consejera liberal en el CNE confirma que un sector del Partido Liberal siempre ha sido parte de las raíces de Libre. Lo demostraron en el pasado y vuelve a suceder ahora en un momento clave para la democracia del país. Hasta ahora no han podido separarse de esas raíces y esto es sin importarles los principios y los derechos de los hondureños. Estas elecciones del 30 de noviembre están en peligro. La democracia no es para satisfacer intereses familiares de un político o de un partido. Soy un candidato serio, de hecho, de resultados, de trabajo. Ya lo he demostrado. Confíen en mí. Es hoy o nunca. Hoy o nunca. Honduras, no te voy a fallar. Firme por Honduras. La presidenta del CNE, Cosette López, detalló lo siguiente. En el Consejo Nacional Electoral tienen una frase que dice que Dios es hondureño. Y yo espero que Dios no se olvide en esta etapa de nosotros. Estoy segura que de alguna manera vamos a solventar. Obviamente tenemos que tratar de que sea un diálogo respetuoso. Entendido está que esta crisis ha sido llevada hasta este punto por un partido político en particular y pues lamentablemente cada quien gestiona las presiones de forma distinta. Pero la ley tiene sus alternativas particulares y en eso hay claridad. Se necesita integrar a un nuevo consejero propietario para poder sesionar, si es que ella ya remitió esto al Congreso Nacional, que es un asunto del que no tengo conocimiento. Bueno, yo creo que es claro que está en peligro el proceso, no suelen suceder cambios de autoridades en medio del proceso, pero es algo que debemos gestionar con mucha serenidad. Yo en ese sentido sí le quiero decir al pueblo hondureño, tiene que haber elecciones, tenemos que garantizarlas, de mi parte permanezco firme, aquí estoy, ejerciendo mi representación con mucha voluntad, con firmeza y con serenidad también, porque creo que tenemos que hacerlo de esa forma. Hay cosas que tenemos que liderar desde el Consejo, siendo consejeros, estando presidiendo, o no. Hay temas que ya estaban avanzados y otros que se paralizan, pero pues nosotros seguimos trabajando en aquellos que ya estaban impulsados. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Traigo 3 personas que han estado en el Consejo Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral. Pero antes de eso, ayer vi que unos liberales están, ¿qué? Porque Ana Paola se salga de ahí, mujeres y hombres, creyendo que los van a nombrar a ellos. Y gente que el pueblo liberal ni va a votar por ellos, que la rechazó en las urnas. Otros tienen dudas. Pero hoy escuché, para empezar se ocupan 86 votos y ya Marlon Lara dijo que los votos no los tienen. Pero aquí hoy voy a hablar con los expertos para que nos orienten bien sobre esta crisis en el Consejo Nacional Electoral con la puesta a su cargo a disposición de Ana Paola Hall. Aquí está don Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor. Sí, buenos días. En verdad es una situación un poco, diríamos, conflictiva. Y lo que se ha dicho, o he escuchado que algunos han opinado, estoy de acuerdo en eso, de que el hecho de haber puesto a disposición el cargo no necesariamente es la renuncia. Significaría o tendría mayor significado si ella fuera una funcionaria de nombramiento. Lo pone a disposición y una sola persona la nombra o la sustituye o no le acepta la renuncia. Pero en este caso ella es los consejeros son electos en una elección de segundo grado por el Congreso, de tal manera que debe seguirse todas las formalidades y en este caso presentar a ella personalmente y por escrito su renuncia, y ya el Congreso tendrá que aceptarla
o no esta renuncia. De tal manera que no todavía yo encuentro que está nada más a nivel de una propuesta, pero no con las formalidades que se necesitan para poder hacer efectiva esa renuncia. Bueno, yo invité a estos tres señores porque estos señores han estado ahí, donde está el conflicto en este momento. Allá hay una telenovela en ese Consejo Nacional Electoral que continúa ayer, un capítulo de los que pone a la gente tensa, preocupada, nerviosa. Don Denis Gómez también fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Denis. Telenovela criolla. Como le dije yo, bien temprano estaba Denis aquí, bien entretenido estamos entonces. Sí, sí. Bueno, en realidad así amanece Honduras, ¿verdad? Y pues encontrar esos términos que se asumen y que se reclaman públicamente, el tema de la legalidad, el tema de la transparencia y el tema de la verdad, que en el espacio que hoy nos acoge podamos encontrar no necesariamente que todos pensemos de la misma manera, porque no es posible. Si eso pasase en el transcurso del programa, pues alguno de los que estamos aquí no está pensando. Y el otro es una definición como principio para arrancar, Raúl, de que estemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo, que eso se llama consenso, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias por la oportunidad, el espacio, y de verdad el criterio aquí es tratar de encontrar, de aclarar, y que no nos vayamos a quedar con aquel adagio que dice: no aclares, compadre, porque oscureces. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Bien, aquí está don Julio Navarro, que él ya fue del nuevo Consejo Nacional Electoral, consejero. Don Julio. Raúl, a mí me parece que lo que escribió la consejera Ana Paola es una buena alerta, porque da la impresión que ella se pone a dialogar con la ley y ella se evalúa si está cumpliendo o sus acciones de ella y las del Consejo están ajustadas a ley. Y al final se da cuenta, descubre ella que no. Y que entonces su prestigio profesional como abogada y como responsable de un alto cargo no es consecuente que ella siga esa ruta, que no ajusta a la ley. Y en base a conservar su prestigio como abogada y como persona depositaria de una confianza y apostando por la honorabilidad de su familia y de sus hijos, ella pone a disposición el cargo. Raúl, cuando uno lee eso, yo lo que pensé es que iba a haber una reacción positiva de los liberales, que se sintieran orgullosos los liberales de que una representante liberal en el Consejo hiciera un llamado enérgico, así muy profesional, de que el Consejo Nacional Electoral debe enderezar su camino. Y qué bien que lo haga un delegado o un representante de un partido histórico como es el Partido Liberal. Pero más bien hemos escuchado lo que tú planteabas, diferentes corrientes que responden, mira, no a ir ahí a fortalecer la institucionalidad, sino más bien ir allí a satisfacer intereses de carácter personal. Yo creo que los que estamos aquí, Raúl, el gran consenso que tenemos es que el proceso electoral no lo podemos poner en peligro, que tenemos toda la responsabilidad de crear, me parece a mí, certidumbre, tanto de afuera, los que hablamos de cosas de ese tipo, como los que están adentro, y rectificar aquellas cosas que no se han hecho conforme a ley para poderle darle el curso legal que tiene programado el cronograma electoral.
Bien, ayer yo hablaba con algunas personas. No voy a mencionar nombres ni decir, pero sí gente que sabe. Creo que es una posición personal de Ana Paola también digna, ¿no? Porque uno cuando tiene una posición, la asume y ella la ha asumido. Eso ha generado una polémica dentro del Partido Liberal. Unos ya se están peleando a ver quién la va a sustituir. Los más cuerdos ya se dan cuenta que no tienen los 85 o 86 votos que necesitan para nombrarlo. Pero usted, ¿cómo analizó el por qué renuncia a ella? Pues a mí me parece que es más producto de una cuestión, llamémosle, emocional. Las presiones que ha recibido, me imagino, de personas importantes, en algún momento pues ya se colmó el vaso, y por eso ella ha reaccionado de esa manera. Porque si hubiese sido algo que ya lo venía pensando desde algún buen tiempo, lo hubiera hecho no con expresiones o con declaraciones, sino que hubiera actuado con la formalidad del caso, que es enviando una nota y explicando las razones. De tal manera que yo pienso que todavía es tiempo de que ella reflexione y que pueda continuar en el cargo para cumplir con lo que el Congreso y el partido político que la ubicó tiene esas responsabilidades y la eligieron por 5 años. De tal forma que lo correcto es que ella continúe en el cargo, y eso que haya ofrecido verbalmente, lo haya puesto a disposición, no necesariamente es valedero, porque las renuncias tienen que ser por escrito y sobre todo llenando las formalidades, presentándola directamente al organismo o al Congreso Nacional, que fue la que la eligió por una mayoría calificada de 86 votos o más, de tal manera que tendría que analizarse detenidamente todavía esa problemática. ¿Para usted, Denis? Bueno, primero es una decisión muy personal de la abogada. Solo ella conoce realmente qué es lo que está pasando y cuál es la motivación. Sin embargo, toma una decisión personal y he escuchado yo que hay intenciones de aceptar su decisión personal. Claro, esa decisión personal pasa por lo que la ley electoral indica también. Cuando hay una ausencia que dice ausencia permanente, artículo 26, donde esa ausencia va a durar más de 1 año, pero que también indica que puede ser por inhabilitación, por renuncia, y en este caso es una renuncia que se la ha dicho de manera tal vez no tan directa en el pronunciamiento en la red, y como ahora las redes han tomado la posición de toda la oficialidad, ¿verdad?, de la comunicación, que sin serlo tampoco, ¿verdad?, ella debe presentar formalmente una renuncia ante el Congreso Nacional de la República. Pero hay una decisión personal, sin duda que hay presiones. Esos cargos son para recibir, obviamente, presiones. Hoy, como nunca, y como siempre, ese Consejo Nacional Electoral pasa por tribulaciones políticas, que muchas de ellas derivadas desde el Congreso Nacional de la República, porque es el principal catalizador de todo este tema de conflictividad y que nos ocasiona esa inestabilidad. Y creo que es un proceso de reflexión con la ley, y producto de ese diálogo con la ley, bueno, si el artículo 12 es el diálogo con la ley, también dialoguemos con los siguientes artículos que siguen. La insurrección electoral no tiene sentido dentro de la ley, y eso no es legal, ¿verdad? La insurrección del consejero vocal, pero de manera inédita la insurrección de los consejeros suplentes. Y ante esa condición, de igual manera como no encontramos absolutamente nada que nos diga eso que se mencionó en algún momento,
entonces los que van a venir a ser los consejeros son los que siguen el listado. Eso no existe. No existe. Tú lo planteaste, ¿verdad, Julio? Eso no existe. ¿Por qué? Porque en la discusión política electoral hay muchas condiciones, hay muchos pronunciamientos que son ectópicos, y como lo usan los doctores, ¿verdad? Los médicos, lo ectópico es embarazo ectópico, el que está fuera del lugar donde le corresponde. Entonces, en el proceso electoral hondureño hay una serie de pensamientos ectópicos por el desconocimiento de la ley o por sencillamente asumir que la ley se conoce. Y ese es un problema con el que se confronta siempre la opinión pública, y lamentablemente lo ectópico siempre captura columnas, títulos, titulares y aún emisiones, ¿verdad?, de información. Entonces, bueno, reflexionemos entonces, pues, porque ella toma la reflexión, dialoga con la ley, toma una postura, pero entonces aprovechemos eso, pues, regresemos y esta es la oportunidad para buscar la legalidad, la transparencia y la verdad. Y yo cierro con esto y reitero, la insurrección electoral tampoco es legal, no está contemplada. Y mientras esa insurrección continúe, no hay manera bajo la ley, salvo la supletoriedad, como en su momento se manejó en el Tribunal de Justicia Electoral en 2 eventos diferentes, sí. ¿Verdad? Nos dé alguna salida, porque sí es cierto lo que ha mencionado Julio, la introducción del doctor Aguilar. Aquí el tema es que el proceso electoral es técnico y que ese proceso electoral tiene 11 fases, y que en esas 11 fases no se ha invertido ni el tiempo ni las indicaciones suficientes para que cumpla con requisitos que me van a determinar a mí que la elección es íntegra y que después la elección va a ser democrática. Cierro por ahí, Raúl, de momento. Antes de darle otra vez la palabra a Julio, hay duda, incertidumbre, desconfianza. La gente todos los días me pregunta, y no van a haber elecciones, ¿verdad? Y cada día alimentan más eso. Julio. Mira, Raúl, hay un elemento muy problemático: cronograma. Raúl, el 11 de septiembre tiene que tomar posesión el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral y el nuevo secretario. Eso ya se había resuelto ya cuando se eligieron los nuevos, que plantearon que era el Partido Nacional como realmente le correspondía, pero que ahora le corresponde a Libre, porque no le puede poder corresponder a los liberales, porque los liberales vienen de entregar la presidencia. O sea, Ana Paola le entregó la presidencia a la que está ahorita del Partido Nacional. Pero eso es otra cosa. ¿Cuáles son las actividades que hay que estar desarrollando? ¿Y cuáles de esas actividades, como dice el escrito de Ana Paola, están chocando con la ley? Mira, el Consejo Nacional Electoral debe tomar la decisión de que el mecanismo que aprobaron para la transmisión de resultados está en contra de la ley. Y eso es lo que ha originado todo esto. Entonces, eso debe derogarse, eso debe eliminarse. ¿Bajo qué? Bajo un mecanismo de carácter legal. Porque eso sirve de argumento para que el propietario Ochoa no vaya a sesión, y también ha servido de argumento para que los suplentes digan que no se presentan porque hay un problema legal. Y ahora, con el escrito de Ana Paola, se confirma de que hay un problema de carácter legal, de darle continuidad a ese guión que tienen para desarrollar el proceso electoral. Entonces, el otro problema político que se viene con esto es que yo veo ya 3 voces dentro del Partido Liberal. O sea, esto más bien va a descomponer a los partidos.
Y yo no creo que solo al Partido Liberal, sino que también puede descomponer al Partido Nacional. Mira, en el Partido Liberal, por lo que yo he leído, encontrás un grupo de diputados, que eso me parece a mí que son los diputados orgánicos al partido. O sea, que actúan como liberales, con la vieja estructura liberal. Aparece, mira, otro grupo de diputados que están apoyando las posiciones de Narrala. O sea, de Narrala. Y aparece otro grupo que ha llegado al Partido Liberal y que ha llegado unido al Partido Liberal, que es el grupo de Cali. 3 grupos, ya se manifestaron en redes, esos tres grupos. Entonces, si conseguir 86 votos en el Pleno es complicado, conseguir un consenso dentro del Partido Liberal, ¿a quién van a proponer? Mucho más complicado. Y también por lo que escuché ayer, en el Partido Nacional hay también diferencias. Bueno, ya andan promoción, solo te interrumpo para reforzarte eso tuyo. Ya ayer algunos liberales me empezaron a mandar los nombres de algunos para promocionarlos, que sustituyan a Ana Paola. Y esos nombres responden a determinadas líneas. Claro. Y hay que aclarar otra cosa, que dice la ley. La ley dice que alguien que ostenta un cargo de elección popular no puede ser consejero. Tendría que renunciar. Y fíjate bien, Raúl, tiene que renunciar antes de que lo elijan. Sí. Porque para ser candidato, precandidato, tiene que estar limpio. Uno pregunta, esos diputados que mencionan a Rala, que pueden aspirar, ¿van a renunciar a su diputación? Y después no sale. Y que no salgan después en el Pleno. Sí, que anule. No, pero lo dejan con esa chamba ahí del Consejo. Es complicado. Quedaría con la chamba del Consejo. Ahí si no lo eligen con varios candidatos. Es complicado. Porque también el problema Solo uno van a elegir, Raúl, porque también el problema, ¿sabe cuál es? Que ellos tienen que renunciar antes. Correcto. Y tienen que renunciar también a la candidatura que van. Porque También. algunos de ellos van a candidatura. Así es. Entonces sí es problemático. Y lo que decía Denis, alguien se inventó que los que fueron a concursar en agosto, de los que concursaron en agosto, están en línea de espera. Y la ley no dice absolutamente nada de eso. Nada de eso. ¿Sabe qué dice la ley? Que para elegir al nuevo concejal debe hacerse conforme a lo que establece la Constitución. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Se forma una comisión integrada por los miembros, por los representantes de los partidos políticos, para que hagan las entrevistas. Augusto, ¿cuánto tiempo lleva eso? Por lo menos un mes. ¿Cuánto 2 meses tiempo? mínimo. Como mínimo un mes. 2 meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Y el cronograma? Sí. Ahora, yo la otra cosa que, Denis, tal vez, mira, ahorita tenés que incorporar un suplente, si no llega... Sí, pero ¿y si están en rebeldía y dicen yo no llego? ¿Están en rebeldía? Ah. Ahora, digamos que la consejera Ana Paola renuncia. ¿Un suplente puede cubrir el vacío? No, Julio. No. La ley no establece. La ley lo que dice es que cuando falta por ausencias temporales, entonces integran a un suplente, pero solo para la sesión. Solo para la sesión. No en el cargo. No en el cargo. Y luego dice también que esa incorporación tiene que ser alterna. Ahí no interrumpo, ¿sabe por qué? Sí. Porque yo lo escuché a usted diciendo eso en la radio. Sí. Pero entré aquí y ya estaba sentado Denis. Denis, dígame lo que le dijo de eso. No, que el propietario que renuncia, ya, se puede incorporar al suplente. Por Y en mientras. este caso,
yo no conté con lo que usted mencionaba, ¿cierto? Ahora son 2, ¿verdad? Sí, son 2. Ahora son 2, entonces dice ahí que se van a incorporar de manera alterna. Alterna cada sesión. Solamente que en la comparecencia de los consejeros suplentes, de antemano hubo una comparecencia con balón adelantado, ¿verdad? Antes de que me convocaran, y también me pronuncié en contra antes de conocer todo ese detalle. Entonces, la condición es que si en el caso de la consejera Ana Paola renuncia y el Congreso recupera la memoria, sale de la cuarentena en la que está en este momento, el vacatio legis, y se vuelve a reunir, ¿verdad?, para conocer esa renuncia, entonces debe hacerse ese nombramiento de una persona en condición de propietaria, porque nunca el suplente va a poder ser, bajo esa modalidad inmediata, ¿verdad?, de la Constitución, un propietario. Mire, aclaremos, la incorporación de un suplente solamente es para Sí, es que correcto. se complete el pleno. La sesión específica. Para el pleno, pero no es al cargo. No es al cargo. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. Tiene que hacerlo el Congreso. Es llamado para hacer quórum. Así es. Y una vez- resolver. O sea, no es que va a quedar ahí. No, solamente es para que se conforme el pleno, o sea que estén 3. ¿Y ellos están en rebeldía? Sí, es que ese es el Sí, detalle. entonces no hay- ahí no se conforma el pleno. Pero aquí yo les tenía esta pregunta. Sí. Lo que hizo Ana Paola al decir que el Pleno con solo 2 consejeros, que era ilegal e insostenible. Exacto. Unos han creído que es que Ana Paola agarró lado para los de Libre. Y aquí decía el señor Navarro que era una posición digna, ¿no? Digna. Entonces, ¿es correcto eso? Lo que ella dijo, que un pleno con solo 2 consejeros es ilegal e insostenible. ¿Tiene razón ella, doctor? Solo hay una excepción. La ley es bien clara. No, pero antes, Que 2 pueden hacer el pero pleno. ¿tiene ella razón o no? En parte. En parte. ¿Cómo en parte? Porque hay una excepción en la que sí puede hacer el pleno o puede hacer sesión con 2 propietarios. Y es el caso, la ley lo dice bien claro en el artículo 18, párrafo 2. Si un consejero le envía una nota al presidente y le pide que se celebre una sesión a tal día, a tal hora, para tratar de determinado asunto, que convoque, y ese mismo oficio se lo da a conocer a los demás miembros. Entonces, si el presidente no convoca, o sea que no atiende la solicitud, entonces se realiza la sesión 24 horas después con los propietarios que asistan. Eso dice la ley. Raúl, mira, hay otro elemento. Y este hombre es responsable de todos los enredos. Mira. Claro, en parte. Dice la ley, mira. Dice la ley, Raúl. Mira, esta ley está hecha con aquello que dice, ¿cuál es el espíritu del legislador? Sí. ¿Qué daño El nos hace? espíritu del legislador siempre es, complico las cosas ahorita. ¿va? Sí. No sé si después me pueden perjudicar. Entonces, Raúl, dice la ley que un pleno solo se instala con la presencia de 3 y 2 de los cuales deben de ser propietarios. Así es. Solo, entonces, mira, el gran problema del Consejo es que no lo podés instalar. Una vez instalado, no sé, ¿me puedo zafar yo porque no estoy de acuerdo en un tema? No, Y no, la sesión continúa. la ley te obliga a participar. Y la ley continúa. La pero ley te- el problema es instalarlo. Entonces, Julio, por pero la eso- ley te obliga a participar. No puedes Claro. decir, no voy a ir a la Claro, y sesión. tenés que votar en contra o a favor. Y tenés que razonar tu voto en Tengo todo que razonar caso. el voto. Pero entonces el gran problema es la instalación. Sí. Y Entonces- ahí es donde entra, Julio, el tema de análisis que hay es la famosa supletoriedad. ¿Qué pasó en el Tribunal de Justicia Electoral? El ex canciller reciente sale del cargo, ¿verdad? Y después salió la representante nacionalista porque iba por la Corte Suprema Para la de Corte. Justicia.
y la representante liberal estaba ahí y Solito. tuvieron que hacer supletoriedad para que pudiese ser después la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral. En el artículo, según me refirió alguien que estuvo por ahí, en el 120 de la Ley de Administración Pública. El enredo es este, pues aplica el 110 que dice que en los órganos colegiados, como el CNE, se toman las decisiones por mayoría. Y ahí entra ese juego, Julio, que bien han mencionado, el tema del espíritu del legislador, que hoy puede ser interpretado de una manera y mañana lo voy a interpretar de otro. Pero lo que sí es cierto y se mantiene y hay que buscar cómo se resuelve es ese conflicto que en este momento no deja avanzar la parte técnica que le corresponde al Consejo Nacional Electoral en materia de elecciones. Eso nos lleva a una conclusión. Ana Paola, me parece a mí, que por el funcionamiento de la institucionalidad no debe renunciar. Así es. Totalmente de acuerdo. Que rectifique entonces. Así No es. debe Sí, renunciar. pero no, espérate. Bueno, ustedes estuvieron ahí. Lo que pasa es que es un gran clavo el Consejo Nacional Electoral. Sí, es claro. ¿Ah? También ella debe pensar en su persona, en ella. Sí, pero es que ya... Es que por eso, yo sé que no ha renunciado, que puso a disposición del cargo, pero a ver qué tantas son las presiones y qué piensa ella, como persona, como ser humano, qué le conviene. Porque es que Julio, bien pijudo, como dicen los hondureños, no por la institucionalidad, que ahí se quede. Ajá, pero ¿y ella como persona qué estará pensando? Pero es que siempre... Pero es que el que va a llegar no puede ir a violentar la ley, Raúl, por una tampoco. parte, y la otra, que cuando uno asume un cargo ya sabe cuál es la responsabilidad que también la tiene que pensé. asumir. Entonces uno, No es que no va improvisado. si uno cuando asume un cargo la debe Augusto pensar. en un tiempo salió por una ventana. Sí, ¿Va que saliste por una ventana? claro que sí. Porque Cuando lo iban a cuando no inscribimos para las primarias a Elvin Santos. No lo quiso inscribir a él, ¿sabe? ¿verdad? Al príncipe. Y no se inscribió en las primarias. De acuerdo. Lo sustituyó Villa de Bermúdez. Yo andaba con él mismo. Sí. Entonces, cuando se asume un cargo ya se sabe No, cuáles sí, son claro. los riesgos que se corren, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las ventajas y las desventajas. Cuente por qué no escribió a él mismo. Porque él estaba inhabilitado de acuerdo a la Constitución de la República. La Constitución dice que cuando el presidente, en ese caso él era el vicepresidente, que cuando el presidente tiene ausencias temporales en todas, quien queda de presidente es el vicepresidente. Ya me acordé de usted. Independientemente si se sienta o no se sienta en la silla, pero él es el que queda. No voy a decir nombre y voy a ir a una pausa para que digamos, pero yo nunca cuento esas cosas. Pero llego yo y están tres personajes discutiendo los tres si Elvin se lanzaba o no se lanzaba. Sí. Entonces yo los oía. No, que no se va a lanzar, que no. Tres personajes. Entonces me saco un radio. Te da un papo. Prometo a los liberales que yo voy a ganar la presidencia. Elvin lanzándose a aquellos tres alegando. Bien. ¿Qué sucede si el Congreso Nacional no acepta esta posible renuncia de Ana Paola? Porque ella dijo que ponía a disposición su cargo. Raúl, a mí me parece que lo trascendente, más importante que deja en su escrito Ana Paola es que el camino que se ha seguido está reñido con la ley y que ese camino no debe continuar. Eso venía sosteniendo el representante de Libre y hoy es ratificado por el escrito de la consejera Ana Paola. Doctor. Sí, efectivamente, pero todas aquellas resoluciones que se hayan tomado que violentan la ley, el mismo Consejo puede cambiarlos, porque ningún reglamento o disposición puede estar en contra de la ley. Entonces allí si hay algunos errores han cometido y que violentando la ley, lo correcto, lo que conviene para la democracia y para el buen funcionamiento de la institución,
es cambiar las decisiones o las resoluciones que se hayan tomado. Me dicen, el título del programa es el correcto, pone a disposición el puesto, es diferente a renunciar, y el mensaje directo al Partido Liberal. Ahora en el Partido Liberal hay 3 facciones y el mensaje de la doctora Ana Paola es claro, definan una sola línea, y esto me lo escribe un empresario. ¿Don Denis? Bueno, lecturas hay varias, ¿verdad? En ese sentido, sí hacer eco de que el ciclo electoral se compone de 11 diferentes actividades. Sí. Y en esas 11 diferentes actividades... ¿Cuántas faltan, Denis? No, faltan todas porque es la etapa preelectoral, electoral y postelectoral, ¿verdad? Hoy la discusión es cómo vamos a hacer el proceso de votación, por ejemplo, uno de los 11. Cómo vamos a hacer el proceso de conteo de los votos, que tiene que ver con la transmisión de resultados electorales preliminares, que tiene que ver con el escrutinio general, porque el escrutinio general no es que no está. Claro, ahí está. Artículo 283, si mal no me equivoco, de la ley. Y dice el artículo 283 que el único que puede hacer ese escrutinio general, porque es función constitucional, se llama Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí entra un elemento de verificación, ¿verdad? Independientemente que lo hagas con OCR, ICR, desde la Junta Receptora de Votos, yo les voy a decir aquí claramente, la Junta Receptora de Votos es el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral, claro, de ayer y de siempre, porque mientras no se tome una determinación diferente, seguiré igual. Yo llego a las 7 de la mañana, me juramento como miembro de la mesa, pero a las 5 de la tarde me quito el centro que ando del Consejo Nacional y me convierto en activista. Entonces, lo que se necesita es estar claro cómo se va a hacer el conteo, cómo se va a hacer la transmisión, cómo se va a hacer la recepción en el Consejo Nacional Electoral y la divulgación inmediata a los partidos políticos, como dice la ley, pero vos sabés que eso no se cumple en la mayoría, sí, ¿verdad? Pero debe cumplirse, pues, en el son de que tenemos que buscar cómo la legalidad regresa a la discusión en la mesa del Consejo Nacional Electoral, pero diría yo todavía en la cúpula de los partidos políticos que finalmente son los que deciden. Sí, solo termino la idea. Entonces, viene el tema de la votación, del conteo. ¿Cómo me van a asegurar que el resultado, que si el doctor Aguilar es el presidente, no van a nombrar a Raúl Valladares? ¿Y cuál va a ser verificados con trazabilidad, con auditoría? Esa famosa auditoría, yo particularmente nunca he conocido el resultado de ninguna auditoría. Sí, nunca. Pero debería, ¿verdad? Debería. Entonces, y después hablamos de algo que probablemente no tenga trascendencia en el ámbito local, pero se evalúa también la capacidad administrativa del cuerpo electoral en el manejo de la elección. Y le voy a contar, el 9 de marzo dejó bien golpeada esa capacidad administrativa. Exacto. Pero lo que está pasando hasta en este momento en que estamos en este foro, está golpeando la capacidad administrativa. ¿Y por qué solo 4 elementos? Bueno, mire, aquí todavía quiere un quinto. El problema que tenemos con el financiamiento de las campañas políticas. Una unidad de política limpia que camina y no camina. Campaña y propaganda electoral, una línea bien delgada que a través de que hacen propaganda queriendo hacer campaña, el canal del Estado dirigido a una campaña en particular, y no es correcto, eso tampoco es legalidad, ¿verdad? Entonces hablemos de legalidad, hablemos de las 11 etapas, de la pre, de la durante y de la postelectoral. Y finalizo en el tema y ese tema no se trae a discusión porque es técnico y nos está desbordando y nos está ocupando y nos está preocupando el tema eminentemente político. No se trata de tener solamente una elección el 30 de noviembre. La elección tiene que cumplir con condiciones de certeza, reitero, para que si a Raúl, y cambio ahora el ganador, que si a Raúl le declararon ganador, lo declaren ganador y no vayan a nombrarte, Julio, a vos. Ganó sí. Julio. Raúl, hay otro problema en el Consejo.
Mira, a las empresas que proporcionaron servicio y bienes el 9 de marzo no les han pagado. Abril, mayo, junio, julio y vamos para agosto. O sea, 5 meses. Mira, ningún empresario presta servicios para esas cosas. Y en eso, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Es de la presidencia. Porque el Pleno aprueba licitaciones y todo, pero el que comienza a hacer el trámite administrativo para pagar es la presidencia junto con la administradora. Y entonces yo creo que es otro de los problemas que tiene el Consejo Nacional Electoral, que uno no sabe si al momento de convocar nuevamente para las elecciones generales a la compra de esos servicios y bienes, vayan a encontrar empresas que tengan la confianza de hacerlo. Yo quisiera decir algo muy importante, Julio, relacionado con lo que acabas de mencionar. La ley electoral establece que la Secretaría de Finanzas debe hacer las transferencias que necesita el organismo electoral para el proceso electoral. Y que si no lo hacen, caen en responsabilidad administrativa y penal quienes sean los responsables de hacer las transferencias y no lo hagan, por una parte. Y la otra cosa que quisiera dejar muy claramente, esto es importante, lo que ha contribuido enormemente a este conflicto es el hecho de que se le ha dado más importancia y más significado de lo que realmente tiene el TREP. La ley es muy clara. Cuando dice que el TREP, la única función o el propósito o el fin es de mantener informado a la ciudadanía sobre las tendencias que se están dando al momento en que se están haciendo el escrutinio y el conteo. Ese es el propósito del TREP. Y luego la ley es muy clara cuando dice que esa atribución del Consejo Nacional Electoral a hacer el escrutinio general en base a las actas originales de cierre. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se le ha dado tanta importancia al TREP como que si la información que se va a dar ese día es la definitiva. Eso ha creado mucha desconfianza, mucho problema y sobre todo que no se ha comprendido bien lo que establece la ley, que en esa cosa es completamente clara. Voy a hacer una pausa. Me dice aquí el diputado Jorge Zelaya. Saludos a Jorgito. Me leyó el pensamiento, me dice, excelente programa, muy ilustrativo con buenos invitados. Gracias. Yo le contesté, esa era la idea, ilustrar, no polemizar. Gracias. Definitivamente, muy bueno, los tres conocen y se respetan sus criterios, aunque algunos no se compartan. Pero, ¿qué dice? Antes de la pausa, el expresidente de Honduras, Carlos Flores, él se pronuncia en una columna que tiene que llamar las pildoritas en la tribuna. Poneme las pildoritas, las voy a leer a ver qué dice Carlos Flores, el presidente del país. Sí. Chilín Chinchín, la jauría y sus teorías conspirativas, tan furiosa como la intolerancia del endemoniado ambiente político, que finalmente, golpe tras golpe, consigue romper el Chilín Chinchín. Ataque. Y para un liberal auténtico será motivo de vergüenza o de orgullo que lo ataquen cachurecos por un lado y libres por el otro. Liebres, dice, entrecomillado. Liebres. No jurídica, que no es jurídica, manifiestan a Paola Hall esa integración del Consejo Nacional Electoral con 2 consejeros, como lo propusieron conspicuos diputados del Partido Nacional, y tampoco es sostenible si se quiere un proceso confiable. Valores. He guardado silencio ante estos constantes actos de respeto y presión pública de lado y lado. Elijo no traspasar límites de los principios y valores que me inculcó mi familia. Fácil. Las decisiones que muchos consideran que son la solución a esta crisis pasa por actos viciados de legalidad que no puede cometer. Tomar el camino fácil de quebranto de la ley
solo nos llevará al fracaso. Disposición. Por eso, concluyo, hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que corresponden. Demuestra, así, ya liberados del estorbo, pueden continuar el Partido Liberal votando sumisamente junto a todo lo que el Partido Nacional disponga, ya que eso demuestra la aversión contra los liebres. Eso ha dicho Carlos Flores, es presidente para las pildoritas del país. Ya emocionó Julio, hasta aplaudió. Sí. Sí. Saludos a Pío Moto, que está viendo el programa ya en Honduras, volvió de Italia. Me dice Alfredo Escobar: Raúl, todos sabemos que estos problemas que nos tienen en crisis electoral es por la forma de elegir los consejeros. Por el Congreso tenemos que cambiar esa forma de elección y cambiar la Constitución. Y veamos la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente y dejar la rancia, como dijo Oscar Arias. Saludos a tus panelistas, excelente programa. Aquí también don Adonai dice, buenos días, Adonai Castro. En mi humilde opinión, escenario A, la doctora Ana Paola Hall no se va y negocia el paso de la segunda verificación en Tegucigalpa y las actas con libre para no hacerla. Aceptar la renuncia 2 de la doctora Ana Paola, libre aparte de negociar, quitar la doble verificación, tendría a Marlon como posible presidente del Consejo Nacional Electoral. Conclusión, Libre ahora está en mejor posición, fortalecido. El Partido Liberal más bajo. Bueno, ya empiezan todas estas conspiraciones, que si Marlon puede dirigir, que Marlon tiene más meses en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa si el Congreso no acepta una posible renuncia de parte de Ana Paola? Sí. ¿Qué pasa ahí? Y hay una crisis. Hay una crisis porque el Pleno tiene que estar integrado por lo menos por 2 propietarios y un suplente. Y entonces, al no estar el Pleno, sus propietarios, es aceptable que una sesión se haga con un suplente integrando el Pleno, pero no todo el periodo. Augusto, pero nadie se puede ir si no le aceptan la renuncia al Congreso. Exactamente, si no renuncia no se puede ir. Por eso es que Ana Paola dice, para que hagan los correspondientes protocolos. Pero hoy yo escuché a un diputado liberal decirle a un periodista, es que entiendan que no podemos elegir a nadie, le dice, porque no tenemos los 85 votos. Así le decía el diputado liberal al periodista. Pero es que ¿a quién van a elegir? Entiendan que no podemos elegir a nadie porque no tenemos los 85 votos, le decía. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. ¿A quién tenés? ¿A Narrala o a Esa es más que realidad. Sí, bueno, pero ¿cuál primero? Pero deberían para solucionar la Narrala, en cuanto salió la crisis, dijo esto. Candidato liberal. La consejera la están presionando y ella hoy decidió publicar algo. Es una publicación que ella hizo solamente porque ella la quiso hacer, no la consultó ni con el Consejo Central Ejecutivo ni con el candidato que soy yo, sino que es una decisión propia que ella toma. Lo que corresponde de acuerdo a ley es que ella presente su renuncia ante el Congreso Nacional. Ella no ha presentado la renuncia, ella dijo en un tuit, como puedo decir yo, quiero comer zanahorias o una cosa. O sea, ella dice, pongo mi cargo a disposición. Si mira que hay mucha efusividad para que lo ponga, pues lo pondrá. Pero en este momento ella no la ha puesto. Si la pone, la tiene que presentar a la Secretaría del Congreso Nacional. ¿Y se la aceptaría? Es que yo no soy congresista, solo deciden las bancadas de los partidos nacional, que es el mayoritario, el Partido Libre y el partido, los que están ahí. Eso dijo el candidato del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Salvador Narrala. El nacionalista Narriafura dijo esto.
Honduras, como lo he venido diciendo, nuestra democracia y libertad están en peligro. La decisión de la consejera liberal en el CNE confirma que un sector del Partido Liberal siempre ha sido parte de las raíces del Libre. Lo demostraron en el pasado y vuelve a suceder ahora en un momento clave para la democracia del país. Hasta ahora no han podido separarse de esas raíces, y esto es sin importarles los principios y los derechos de los hondureños. Estas elecciones del 30 de noviembre están en peligro. La democracia no es para satisfacer intereses familiares de un político o de un partido. Soy un candidato serio, de hecho, de resultados, de trabajo. Ya lo he demostrado. Confíen en mí. Es hoy o nunca. Hoy o nunca. Honduras, no te voy a fallar. Firme por Honduras. Hasta se cuadró al estilo Raúl, militar. tan trascendente ha sido esto que habló el señor Azcura. Además, no solo habló, sino que habla enérgico y le exige a los liberales, Raúl, que se desprendan de su ideología y asuman la trayectoria y tradición del Partido Nacional. Ese es el problema de ustedes, les dice el señor Azcura, que no se han quitado ese parentesco que tienen de liberalismo entre Libre y Partido Liberal. Escuchen, liberales que conducen el partido, los está llamando el Partido Nacional, que renuncien a su tradición, que renuncien a su historia y que se pleguen a las posiciones de ese partido. Les ha hablado enérgicamente. No creo yo que ese mensaje del señor Azcura tenga eco en aquellos liberales de cuna que nacieron y escucharon siempre que la ideología liberal era la que estaba comprometida con la democracia de nuestro país. ¿Qué pensó? Sí, pienso que... Vi bastante prudente al ingeniero Nasralla. Sí, Nasralla estuvo prudente y creo que lo que indicó es lo correcto, porque una expresión, sea verbalmente o utilizando las redes, eso no tiene la legalidad que se necesita para el caso de una renuncia y a un cargo tan importante. De tal manera que el llamado que hace el candidato del Partido Nacional no creo que sea por una parte correcta o cierta. La verdad es que siento que es un poco como estar equivocado y estar haciendo demagogia con la oportunidad que se ha dado con este conflicto. Raúl, antes de poder comentar este detalle en este momento, en el segmento anterior se habló mucho del tema de los proveedores, del pago de los proveedores. Yo he escuchado personas que están diciendo de que los documentos han sido capturados por la Fiscalía y que por esa razón no hay manera en este... Sí, pero alguien me dijo por qué no se llevaron una copia. Bueno, sí, y de igual podrían pedir una copia, ¿verdad?, para efectos de eso. Pues obviamente sí, el tema despierta interés, es inédito, ¿verdad? Que un funcionario electoral a estas alturas del partido decida o eventualmente ponga en la mesa de la discusión una posibilidad de ya no más ejercer el cargo. ¿Abona o no abona en el tema técnico electoral? No abona, no abona. También lo complica, ¿va? Mire, ¿por qué la insistencia de hablar de que el tema electoral es técnico? Porque en el índice de democracia, nuestra democracia es lábil, es débil. Y como democracia lábil y débil, estamos sujetos a un montón de intervenciones, tanto internas como externas. ¿Por qué la insistencia de tener que buscar tiempo para atender lo técnico? Porque el índice global de integridad electoral, nosotros andamos en este momento en un rango de 56% de 100. ¿Ha mejorado? Sí, pero con lo que está pasando en este momento, les aseguro que probablemente ese 56% no va a ir hacia arriba.
sino que va a ir hacia abajo. Entonces, esperemos que puedan salir las mejores decisiones, tanto de la consejera en este momento, como del partido que representa, pero que de igual manera los tres partidos políticos, porque son los que administran, pero del sistema de elección general no pueden sacar, no, sí pueden, por supuesto que sí. Nosotros vivimos en un país donde no todo se debe, repito, no todo se debe, pero todo se puede. Y en este tema de la crisis, debe ser incorporado tanto el Partido Innovación y Unidad y debe ser incorporado la Democracia Cristiana para buscarle una solución, ¿verdad? Porque entonces, bajo la administración que se hace, que es inveterada, ¿verdad? Con la ley del fraude, como le llamaron a la del LEOP, así fue, y con la ley de la transparencia, como le llamaron a esta, porque así le llamaron los que reclamaron derechos de autor, no los asesores, don Augusto, conste, ¿verdad? Los partidos políticos, esta es la ley de la transparencia, discúlpame, el 9 de marzo esa ley de la transparencia se terminó como consigna. Entonces, hay preocupación, al Partido Liberal lo agarra, ¿qué? ¿Dormido? O medio dormido. Y por eso la cara que yo veo ahí de la gente que está alrededor del candidato es una cara de preocupación, ¿verdad? Y que me agarraron en curva. Y por supuesto que... Vi molesto al presidente del Central Ejecutivo, a Roberto Contreras, con Ana Paola Jols. Él le pide la renuncia, sí, además. Y en el caso... Y dice que él va a nombrar. Bueno, imagínate. Y en el caso entonces... O sea, el trópico a uno lo friega. Y el otro detalle, ¿verdad? Sigue siendo el partido golpeado, el Partido Liberal, pues. Porque totalmente. Lo vilipendea el Centenario, que es el Partido Nacional, como dice el editorialista. Sí, el editorialista, porque en realidad la columna es una parte derivada. Y de igual forma ahora los liberales, como dice por ahí alguien, o los de Libertad y Refundación, pues, no genera lo que hoy se ocupa, y ojalá pues se pueda recuperar la memoria a tiempo, ¿verdad? Para buscar cómo se solventa la integración del Consejo Nacional Electoral y eventualmente buscar ese diálogo que se enmarque en el consenso, pero no el consenso traducido en unanimidad, porque no es así, pero sí en el tema de que quedemos claros, y digo yo y cierro aquí, sea con el 2021, sea con esto que pretenden el 2025, yo lo que necesito personalmente ver es que existan las medidas necesarias para que no vengamos después con entelequias, ¿verdad? Con ficciones, que se cayó el servidor 600 veces para abajo, 600 veces para arriba, o sencillamente que nos han querido o nos hackearon desde Macedonia del Norte, y mira este último, o desde Macedonia del Sur, que no existe, sí, pero esa es parte de la dinámica del proceso electoral hondureño. Raúl, solo déjame ponerte a Roberto Contreras. Roberto Contreras quiere que ella se vaya, que no sigan a Paola Jols. Pongan ahí que renuncie al partido también. Al presidente del Central. Sí, dijo también que ella debería renunciar al partido. Pone a Roberto Contreras. Hola amigos, ¿qué tal? Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, pero sobre todo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Quiero a través de este video manifestar mi preocupación por los recientes hechos y las declaraciones de la concejal Ana Paola Jols sobre la posición personal de ella, porque la posición que ahora manifiesta la consejera no es la posición ni de la bancada del Partido Liberal ni del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Por tal razón nosotros desautorizamos totalmente esas declaraciones, y ya que la consejera dijo que pone a disposición su cargo, inmediatamente le pido que mande su renuncia al Central, o mande su renuncia definitivamente ya del partido, porque la posición de ella no representa a nosotros los liberales. Estaremos nombrando muy pronto el nuevo consejero al Consejo Central Ejecutivo Electoral. Esa es nuestra posición. ¿Está claro? Sí, incluso la palabra dice vamos a nombrar. Ese cargo no es de nombramiento, es de elección por una parte. Elección por un poder del Estado. Y mire, Raúl, en ninguna parte de la ley se establece que cada uno de los consejeros pertenece o debe ser de un partido político.
No lo dice. Sí, que ahorita me acordé de la elección pasada. Sí. También yo estuve en una reunión que estaban viendo cómo inscribían a Roberto el Pollo Contreras. Sí. Inscribirlo por libre. Le inscribieron al hermano. Correcto. Y ahora el hombre es el Si él es alcalde por libre. Por eso. Y ahora el hombre es presidente del Partido Liberal. Sí. Bueno, No, pero... por eso es que se queja Tito a don Azpura. Puta, ¿qué les pasa, hombre? Ya se habían venido conmigo y ahora me están fallando. Raúl, dos cosas, para terminar ahí. El thread que dijo, hay un artículo que escribió Héctor Soto, que saca una relación de los países de América Latina que todavía tienen thread Sí. y los que no tienen. Y él saca una conclusión que dice, para que haya thread, se necesita que hayan elecciones. Para que hayan elecciones, no es necesario que haya thread. Así es. ¿Desde cuándo hay thread acá? Del 2005. El Sí. 2005. Antes del 2005 era la boca diurna, ¿va, Raúl? La que te decía cuál era la tendencia. Sí. Que nunca falló esa boca diurna, por muy cuestionada que se sacara la boca diurna, no falló. Entonces, no podemos hacer fracasar el proceso, el cronograma electoral empantanados en un problema del tren. Así es. Que esa podría ser una decisión del Congreso Nacional en que por esta vez se elimina Por esta única vez. se elimina el tren, porque tendría que ser el Congreso, ¿va? Porque la ley Sí, dice así es. que es obligatorio. Está en la ley, está en la ley. Sí. Y el otro elemento, Raúl, grave, pero te digo grave, y que lo dijo la presidenta del Consejo, ella llamó a personas técnicas, administrativas, responsables de ejecutar acciones puntuales para el desarrollo del proceso electoral. Por ejemplo, cuando nombran las comisiones para evaluar los términos de referencia, las ofertas, se hacen comisiones. Eso lo hace gente técnica. Dice que él lo llamó y solo una persona llegó. ¿Por qué? Nosotros que conocemos un poco, la gente está atemorizada. Atemorizada. Mira, con todo lo que llegó la fiscalía, que llegó así abriendo puertas y llevándose toda la documentación que encontraron, y que a la vez ese fiscal no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué pasó el 9 de marzo? Ni iba a decir. ¿Qué pasó el 9 de marzo? Y entonces no hay confianza en el personal. Mira, personas de mucha experiencia ahí ya renunciaron. Sí. ¿Qué ha hecho el Consejo? Los ha contratado. Y el contrato tiene una disposición. Ellos no firman absolutamente nada para no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, mira, el aparato administrativo, el aparato operativo del Consejo, que para mí ha sido un buen personal, muy capaz, muy conocedor de todos los términos de las acciones que deben realizar, no tiene actualmente una actitud de trabajo positiva, no tiene la certidumbre para hacerlo. Y eso es otro de los elementos que hay que recuperar dentro del Consejo Nacional Electoral, la dinámica, el compromiso de los empleados especializados que hay abajo. Raúl, mira, el organizar la maleta electoral es todo un proceso técnico que tenés que cuidar minuciosamente. En Honduras, mira, antes del 9 de marzo, yo no conozco que una maleta electoral de Colón haya ido a dar a Ocotepec. Ni de la Kennedy. Ni de la Kennedy haya a ido- otro lado. No, hombre. O sea, es hecho por gente minuciosamente preparada para hacerlo. Y eso ahorita está quebrado Ahora le voy a dentro del Consejo Nacional Electoral. Le voy a preguntar algo a los tres. Cuando tuve el honor de dirigir HRN, yo di la boca de urna cuando el doctor Reina se hizo presidente, cuando Carlos Flores se hizo presidente, cuando Maduro se hizo presidente y cuando Mel se hizo presidente. Estoy hablando de los años 90. Sí, Y ahora, mire este pleito. O sea que vamos en retroceso. sí.
Quiero decirle algo en positivo a lo que usted acaba de afirmar. Yo recuerdo que por lo menos en 2 procesos electorales, ya no me acuerdo cuándo, fui convocado e invitado por Nahum Valladares para ir a dar una charla a un conjunto de periodistas ahí y otras personas que me imagino eran los que iba a enviar al HRN a hacer el recuento o la investigación sobre el voto a boca de urna. Fui en dos procesos. Y lo interesante de esto es que los datos que se daban por ese medio de comunicación raramente o muy poco fallaban con los resultados finales. Es que le estoy diciendo, yo organizaba eso. Ah, bueno, pero esta vez yo recuerdo que ahí estaban presentes. Y también, por eso le digo, yo di que Reina le ganó a Osvaldo, que Flores a Doña Nora, que Ricardo Maduro le ganaba a Pineda Ponce y que Mel le ganaba a Pepe. Sí, efectivamente. Por eso, pero fue ahora Raúl, en los 90 y principios de los 2000. Raúl, ¿se puede hoy eso? No, y no ves. Aquellos periodistas de esa época estaban equidistantes de las pasiones de carácter político. Hoy cuando vos escuchás medios de comunicación, o sea, los ves con una militancia increíble. Mira, si vos revisás hoy los titulares de la mayoría de los periódicos, son bárbaros. Fíjate que hay uno que dice, por fin Ana Paola se quitó la máscara. ¿Te das cuenta? Un periódico. Entonces, las condiciones han cambiado. Y también en todo ese cambio de condiciones, de entendimiento, de consenso y todo, se debe a que hoy la paz del bipartidismo la ha alterado su resurrección del libre. Hoy es más difícil los entendimientos. Ayer hubo una reunión en la casa del candidato presidencial liberal, don Salvador Narrala. Varios dirigentes liberales estuvieron ahí y entiendo que la mayoría quieren que Ana Paola se vaya. Eso es lo que hablaron ayer. Habían 3 personas que no estaban de acuerdo que se vaya, pero sí, como 20 decían que lo mejor es que ella dejara el cargo en el Consejo Nacional Electoral. Eso ayer en el Partido Liberal de Honduras, y ustedes vieron la posición hasta cierto punto duro de Roberto Contreras con Ana Paola Hall diciendo que se vaya y que el Central Ejecutivo lo prefería. Mientras los libres, la posición de los libres, de sus autoridades, dicen que Ana Paola se apegó a la ley, que le dio la razón al Libre, a Marlon Ochoa, a Rixi Moncada, reafirmando que el pleno de 2 constituye delito. Que con esa decisión Ana Paola se enfrentó al Narcopartido Nacional y al Partido Liberal, que tienen dentro varios grupos, todos representando intereses de las 10 familias y los 25 grupos económicos. Esto piensan los dirigentes del Libre. Ana Paola puso a disposición su cargo, mas no ha puesto su renuncia. Siendo consejera, si esta semana hubiera un acuerdo, se reforma el TREP y las cosas vuelven a su estado original. Desaparece la razón por la cual ella anunció la renuncia y ella seguiría en el cargo. ¿Qué piensa de eso? Sí, y es lo que estaba expresando hace algún momento, en el sentido de que ella está desempeñando un cargo de elección y debe analizarse detenidamente el hecho de retirarse cuando ha asumido una gran responsabilidad, no solo con su partido, sino que también con el pueblo hondureño en general. Hay una cosa que yo quisiera hacer notar. En casi todos los procesos electorales, los magistrados o consejeros ahora, pues han tenido vínculos con sus partidos políticos y de alguna manera han influido en algunas decisiones. Pero en este proceso, esa vinculación o esa casi dependencia absoluta de los consejeros de sus partidos, y no solo de sus partidos, sino que con determinadas personas de los partidos políticos,
Eso es lo que ha contribuido enormemente a estas situaciones de crisis que se están presentando. Bueno, dicen lo que la dirigencia del Libre dice, ninguna opción o salida que se plantea este tema prospera sin un acuerdo político porque se ocupan 86 votos Así y es. nadie los tiene. El Partido Nacional, quien generó la crisis, fue quien impulsó la reforma del TREP. El Partido Nacional quiere TREP con intromisión humana y con la fórmula de David Matamoros Baxon porque creen que con ello tiene opción de ganar, puesto que es un mecanismo que ya usó en el 2013 y 2017 para cometer los fraudes electorales. La situación volvió al punto cero. Si se arregla el TREP, se arregla todo. Habría elecciones. Hay un atraso sustancial del proceso electoral. La crisis la tiene ahora también el Partido Liberal, pero la llave para resolver la situación la tiene el Partido Nacional. El Partido Nacional con José López es quien se mantiene en la postura de configurar el TREP del fraude y el TREP de Matamoros Baxo. Raúl, Diga. un colateral con el tema del TREP y por qué tanta interés, ¿verdad?, desde los partidos políticos que administran el Consejo Nacional Electoral. Dentro del catálogo que yo tengo denominado Incontinencia al irrespeto de la ley, el TREP, como lo ha mencionado don Augusto en su momento, y se repite a la saciedad, sin embargo, a la hora de la práctica no es así. Resultados electorales preliminares, el Consejo debe de salir 3 horas después del cierre de la votación, debe anunciar de cuánto es esa transmisión, 30% de todas las actas que tiene que recibir, cuánto queda, de dónde viene, cuánto falta. Es porque inmediatamente se cierra el proceso de votación en el país, aparecen generalmente 3 partidos políticos con sus candidatos presidenciales en conferencia de prensa diciendo yo gané. Ese es el gran problema. Y entonces, como en el boxeo se dice que el que pega primero pega doble, el que pegue más fuerte, y esa incontinencia no la podemos solventar, porque tiene que venir por un proceso de autorregulación. La encuesta boca de urna, efectivísima, como usted muy bien lo mencionó, pero que se trata con esto que se llama TREP y que aparece hoy un escenario que podría ser la excepcionalidad de que no se disponga del TREP. Independientemente con el tema de no validación o con el tema de validación, el resultado, y lo dice la ley, 279 y 280, 283, debe ser un conteo seguro. Debe ser un conteo seguro para que no tengamos dudas de que vayan a nombrar un ganador cuando el que ganó fue otra persona. Pero le voy a decir, corríjame ahí, porque como yo se lo relaté, yo organizaba eso en Emisoras Unidas. Sí. 4 elecciones que las dimos con boca de urna. Ya después del 2010 para allá, el Consejo Nacional Electoral empezó a prohibirle a los medios. Sí. Ah, Sí. Exacto. pero antes cuando lo hacíamos, teníamos oiga bien, a las 5 de la tarde podíamos dar los resultados de la encuesta que el medio mandaba hacer. Y ahora que se supone que estamos en el 2025, que debería ser más moderno, más ágil, más inmediato, pasa esto. 2 horas. Otra cosa, no, 2 horas. Y Después de después cerrar. salieron que Narrala estaba adelante de 5 puntos. Vea una serie, Narcos México. Igualito lo que hizo Salinas. Y después que se cayó el sistema y apareció ganando el otro. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué tan desprestigiado Por eso, Raúl, está hoy, 17 de julio del 2025, el Consejo Nacional Electoral y el proceso electoral? Es más, yo el día de las elecciones llamé a un amigo y le dije, oíme, ¿no te das cuenta que están bajando un rapidito la urna? Andan paseando por Tegucigalpa las urnas. Así se rieron como usted. 2 amigos se estuvieron riendo cuando les dije eso. Raúl, por ¿Qué eso, tan desprestigiado está este proceso? Por eso, y Raúl, el Consejo Electoral. Raúl, por eso es que, mira, es una perversidad atraer el mecanismo del 2017. Cuando todos sabemos qué trajo todo eso.
Y yo a veces no entiendo el por qué. Yo me he cansado de decir, Raúl, las primarias sacó 3 partidos competitivos. No, mira, casi están igual en número de votos partidarios. Sí. Entonces, ¿por qué estar pensando en mecanismos contrarios a la confianza en el elector para sacar resultados que puedan favorecer a un partido? Si los 3 tienen capacidad. Según mi supuesto, cada partido, si logra sostener los votos que tuvo en primarias, ocupa unos 300,000 votos para ganar. Siempre que ningún partido se afloje, se vaya para abajo. Y entonces hay que hacer la lucha dentro del marco que contempla la ley. El otro elemento, Raúl, que a alguna gente no le gusta. Para elegir la consejera, el nuevo consejero, si le aceptan la renuncia a Ana Paola, ¿se ocupa acuerdo político? Claro. Sí. Claro. 2. Sin acuerdo político no hay nada. 2. Para modificar el TREP que aprobaron, según ellos, 2-1, ¿se necesita acuerdo político? Se ocupa. O sea que la señora representante, presidenta del CNE, le digan, miren, lleve a una sesión y así como hizo eso, deshágalo y dele tranquilidad. Los compañeros que tienen experiencia, ¿qué otro elemento puede ser conflictivo resuelto esto, Denis? No, todo lo que sigue en el proceso va a ser conflictivo. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque de manera inédita, porque la calificación que te voy a dar se hacía inmediatamente después del cierre del proceso de votación, de que hay fraude electoral. Las denuncias de fraude electoral no tienen ideología. Y en el continente que ocupamos, menos, ¿verdad? Ahora... Pero eso hay que probarlo. Permitime, pero ya está. Y hoy el proceso dice que es 100% fraudulento. Ya está calificado. Entonces, ¿sabes qué haría? Yo lo que pienso, bueno, trabajemos con la matriz a la inversa, pues. Si el proceso electoral que está en discusión ahorita es 100% fraudulento, entonces empecemos a trabajar la parte técnica para desvanecer esa calificación previa, así como la propaganda política que ya anda circulando en las redes. Vote por el número 5, si eso, la propaganda electoral son 90 días antes de la elección. Hombre. Pero como hay una línea delgada y no la han querido arreglar entre lo que es campaña y lo que es propaganda electoral, entonces ya hay un montón de personas que en las redes, porque tampoco tenemos control de las redes, no hay legislación para eso, entonces hoy decimos, no, 100% fraude, pero tampoco es correcto decir, bueno, si lo hacen como yo lo hago, no hay fraude. No, papá, las denuncias de fraude electoral no tienen ideología y aquí lo que corresponde es que bajo los acuerdos políticos, que no necesariamente van en el aspecto de la legalidad que hoy se reclama, entonces empecemos a deconstruir el proceso fraudulento impregnado en este proceso y empecemos a desvirtuar. Mira, tuve oportunidad en un momento de servir una clase y le iba a preguntar a mis alumnos, porque en algunas ocasiones no están conformes con las notas, ¿verdad? Yo llegué a pensar incluso a preguntarle, ¿cuánto quieres sacar en el examen? Y si me decís 100, entonces al momento en que voy a ir evaluando, te voy a ir desvirtuando si vas a sacar 100 o si vas a sacar la nota. Exacto. Entonces, bajo ese tema de que ya se usa desde el partido de gobierno, el proceso es 100% fraudulento, pero tampoco no me asegura a mí que hacerlo como el 2021 va a dejar de ser fraudulento. ¿Por qué? Porque la Junta Receptora de Votos es el caldo de cultivo de las denuncias de fraude electoral. Pero no solamente es el proceso de la votación. Hemos dicho que la fase del proceso electoral después es el conteo, sí, el conteo, la transmisión de los resultados, porque el proceso final y el resultado final se da hasta un mes después de la elección, ¿verdad? ¿Y quién lo tiene que dar? ¿La Junta Receptora de Votos? No, porque el artículo 5 de la ley electoral te da el orden de prelación de la ley electoral, ¿cierto? Y la Junta Receptora de Votos es
el cuarto organismo electoral, pero no le quitas la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral. Y el 283 te dice que el escrutinio general tiene que tener esas actas que te pasaron en el TREP, las tenés que verificar de una u otra forma, ¿verdad? Pero las tenés que verificar. Ahí se verifica. Entonces, pero como existe esa incontinencia y a las 6 de la tarde van a estar todos los partidos políticos, oíme, ese es un escenario el que te planteo, van a estar todos los políticos, yo gané. Un observador electoral de Ecuador me dijo una vez, mire, a las 4 voy a estar en la declaración de este y a las 6 voy a estar en la declaración del otro, a las 5, perdón. Entonces, porque la primera condición, que hoy sí es otro fantasma que tenemos que estar preocupados, es que vaya a pasar lo del 2005 antes de la hora que la ley indica, o después del 2017, ¿va? Que fueron a las 2 de la mañana del día siguiente. Ni el evento del 2005, ni el evento del 2017 ayuda, Raúl, para eso que usted ha mencionado. Este proceso electoral está altamente comprometido de manera negativa, ¿verdad? Sí. De manera negativa. Pero, y ante este punto... Altamente desprestigiado. Altamente desprestigiado. Está desprestigiado el proceso electoral. Y hoy rematado porque dice de antemano, se coloca en el título, este proceso electoral es 100% fraudulento. Bueno, si yo no puedo revertirlo para decir que no hay fraude, entonces reitero por tercera ocasión y última, entonces trabajemos sobre esa tesis de que esto es 100% fraudulento y hagamos acciones concretas para irle bajando la calificación. Pero los mismos políticos, los mismos partidos que van a participar en el proceso son los que han desprestigiado porque al partido político lo que le interesa de la elección no es lo técnico, le interesa solamente decir el resultado favorable. El resultado. ¿Sí o no, doctor? A mí me mandaron aquí para ganar, dice. Es toda una tradición que los partidos políticos no propician ni facilitan que el organismo electoral actúe con independencia. Mire, cuando íbamos a empezar a redactar la ley, esta que está vigente, llegó la empresa privada, llegaron representantes de la empresa privada y de los trabajadores y de otras organizaciones. Y una de las cosas que se propusieron por parte nuestra es que los miembros de mesa no fueran a propuesta de los partidos políticos, sino que mediante un sorteo del censo de la mesa, que son 300 personas, ahí mediante un sorteo seleccionar a los 10, 5 propietarios y 5 suplentes. Pegaron el grito los partidos, ni eso no pasaba, pero no había ninguna posibilidad de que lo aceptaran. Precisamente por eso, por la gran desconfianza. Y lo mismo sucede con los nombramientos de los consejos departamentales, municipales. Es la misma situación de desconfianza. Con Julio hemos hablado varias veces de eso, que realmente lo que hace el organismo electoral desde hace un buen tiempo es estar administrando una enorme desconfianza. Exactamente. Al menos 300%. Sí. Raúl, te voy a dar un recuento de acuerdos. Sí. Elecciones 1965. ¿Recordar la constituyente? Sí, claro. 1968 de alcaldías municipales. Sí. Y de ahí nació la palabra estilo Honduras. Le dio vergüenza a los dos partidos y pactaron en 1971, ¿recordás? Sí, pactaron. Mitad. Y después fracasó con la distribución de los cargos. Sí. El otro gran pacto que hicieron los políticos aquí fue la Constitución del 82. Sí. Ese es un pacto que ha durado. El 82. ¿Cuándo se volvieron a llegar a un acuerdo? 1985. ¿Quién provocó eso? La democracia interna de los liberales. El peleo de facciones. Salieron adelante con una diferencia. En aquel momento, Fuerzas Armadas, empresa privada, movimiento obrero, movimiento sindical, eran observadores de la dinámica política del país. Hoy esas fuerzas son parte de la problemática política del país. Llegaron a un acuerdo que
violando la Constitución, ¿recordás? Y Callejas perdió y Callejas aceptó. ¿Cuándo hubo otro pacto político? Cuando Maduro. Sí. ¿Recordás Maduro? Maduro también la Constitución por esta y única, esta y única vez, buscaron un acuerdo. ¿Cuándo no pueden llegar a acuerdo los dos partidos, el Partido Liberal? En el 2009. Ahí se rompió la tolerancia que había internamente para resolver el problema. Mira, ¿hasta cuándo volvemos a tener un acuerdo político ya con una tercera fuerza beligerante? 2019. Mira, en el 2019 Libre logra entrar al Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y Política Limpia. Sí. Fíjate bien, a través de una insurrección, pero también algo que uno debe reconocer, la voluntad que tuvo Oliva, que en aquel momento incluso chocaba con las posiciones del poder ejecutivo. Y mira, ese pacto de 2019 trajo como consecuencia, Raúl, las elecciones mejor valoradas, más prestigiadas y más aceptadas que son las de 2021. Entonces, ¿por qué no seguir con ese modelo? Y no que vengan hoy el Partido Nacional a decirnos que hay que volver a 2013 y 2017 y los representantes del Partido Liberal no darse cuenta. Liberales de hoy, en la historia de Honduras, nunca los liberales como partido fueron acusados de ganar elecciones por fraude. Siempre fue el Partido Nacional que hizo fraudes. Toda la dictadura de Carías, no habían reportes, habían telegramas que le decían en el municipio tal, aquí dice que sigue el general. Por favor, hoy los partidos deben de desmarcarse de toda insinuación que conduzca a que la gente crea que están haciendo fraude para ganar las elecciones. Hay que apoyarse en la propia fuerza que tienen los partidos demostrada en elecciones primarias. Bien, voy a hacer la última pausa. Al volver, dice, Narre Azura señala que la democracia está en peligro y que un sector del Partido Liberal mantiene sus raíces con Libre. Siguen algunos liberales cercanos a Libre. David Chávez menciona que Papi en la Orden no debería criticar porque en el pasado tuvo pláticas con Libre y llegaron unos acuerdos entregando algunas instituciones. Bien, entonces ¿en qué va a quedar ese Consejo Nacional Electoral? No, ahorita está en una crisis y tienen que elegir al... Bueno, entonces especulemos. Sí. Como ayer se reunieron los liberales y muchos no quieren que Ana Paola siga. Sí. ¿Qué va a pasar? Porque en septiembre Ana Paola asume la presidencia. Asume la presidencia, tomando en consideración que ella lo puso a disposición su cargo, no es que ya se fue. Ajá, y si Ana Paola ya no va, ¿cómo va a hacer para nombrar? Sin los votos de Libre. Tiene que haber un acuerdo político. Si no, ¿cómo nombran? Sin los votos de Libre, ¿para qué? Para votar el TRET que aprobaron. No, y en el Congreso sustituir a Ana Paola. Sí, ¿y en el Congreso para sustituir a Ana Paola? No debe haber colaboración. ¿Y los suplentes son de Redondo? Sí. Y otros están diciendo que no, que entonces pongan a Marlon Ochoa porque tiene más tiempo que el que venga. En septiembre es el cambio de la presidencia. Sí. Que Cosette tendría que dejarla. Pero es que son otras cosas que se exageran y se sobrevaloran. Si el presidente ahí tiene sus atribuciones y lo único que no tiene ni doble voto, tiene. Sí. El presidente solo es para dirigir las sesiones. Y el representante legal. Pero el voto de él es igual al de los otros consejeros. Pero usted le ha dado más importancia de la que tiene. Y lo mismo con tal Trepa. Con este ambiente o sensación térmica del clima político electoral hondureño hace reanimar aquella expresión que dice
Ya tenemos los votos, solamente falta la elección, papá. Ya. Está complicado. Ya están las actas. Entretenido, como dice Raúl. Sí. No, y es cierto, no se peleen por la política. Los grandes líderes se ríen. Cuando está este cachimbeo, se ríen. Y resuelven. Raúl, a mí me parece que si sale Ana Paola, le genera más incertidumbre al proceso. Así es. Sí, claro. Entonces yo creo que los dirigentes Bueno, de y los... hubo un momento que estuvieron así de quitarlos a los tres. Yo creo que los dirigentes de los Ya alguien que lo haya partidos planteado, ya lo planteó alguien. mejor deberían de apostar a recuperar la certidumbre del Consejo Nacional Electoral y no arriesgarse a protocolos tan largos porque el cronograma está muy ajustado. Alguien, hay que nombrar una comisión. Sí, pero tienen que poner de acuerdo. Esa comisión tiene que... Decime esto, Mel y Rixi, que son los que lideran el Partido Libre. Narri Adfura, ¿y quién otro está con Narri? Bueno, él en el Partido Nacional, bueno, sí. En el Partido Liberal, Narrala, Salvador. Raúl, Oliva tiene diputado. El pollo. Contreras. Oliva tiene diputado. Tendrían que ponerse de acuerdo. Sí. Oliva tiene diputado en el Partido Nacional. No, Él ha sido un hombre de diálogo. Pero no tiene. No tiene. No. No tiene peso. Raúl, te repito, mira, el Congreso nombra una comisión. Esa comisión hace los términos. Convoca a quienes quieren asistir. Porque es falso eso que dice Narrala, que hay una lista precedente. Y entonces los que se van a presentar solo gente que tenga afiliación liberal o va a ser abierta. Pero el pacto político ya va a llenar ese tema. Y entonces Julio, el cronograma te va avanzando. La ley no establece eso, ni Y los liberales les conviene que sigan a Paola, ¿por qué? Porque con eso tienen seguridad de la presidencia del Claro. Consejo a partir de septiembre. Hablo de los liberales, no de los que hacen pactos con el Partido Nacional. Hablo de los que defienden la ideología liberal, que se identifican con el partido, no a los que les hace un llamado don Narri Alfura de que son traidores y que no se sostienen en los pactos que han hecho. Entonces yo creo que la certidumbre, la recuperación de la gobernabilidad abajo del Consejo Nacional Electoral es más prudente que Ana Paola continúe. Julio, pero en la práctica política local todos pactan con todos, papá. No, pues, aquí no hay para dónde. El problema es que te denuncien. Nadie puede preciarse que se va a bañar al río Ganges una vez al año para que al momento de la inmersión... El problema, Denis, es que te denuncien. Yo pacté con vos y me estás fallando. Sí, obviamente, pero ha sido una trayectoria y una práctica política de entresijos y de trances. Nada más, Denis, que antes los pactos se hacían en la casa, ¿va? Ahora se discuten en las redes. Y se matizaban en el Consejo. Sí. Ahora es en las redes. Yo coincido con el punto de vista de Julio. Para que se cumpla el dicho ese de los males, el menor. Si en realidad hay mucho problema, la renuncia o retiro de Ana Paola, en vez de mejorar la cuestión, va a acentuar la crisis. Bueno, desde ayer ya se alteró más la crisis. Sí, exactamente. Por eso yo creo que ella debería reconsiderar esa declaración que dio, porque no ha puesto la renuncia, y lo mejor sería que continuara para evitar que la crisis se haga mayor. Pero los liberales ayer ya querían que ella ya no siguiera en esa reunión en la Casa de Salvador. Precisamente este es uno de los motivos por los cuales no debe renunciar. Y si, aunque hayan también de otros partidos que quisieran que renunciara por algún interés o alguna conveniencia, pero no debe ella abandonar el cargo o dejar el cargo para el cual fue nombrada por el Congreso Nacional. Aquí me mandan, que son Raúl, los representantes del pueblo. Aquí me mandan, dice, Ana Paola no se va, Aldana no se va, y Libre no se va.
O sea, ¿qué otro no se va? Bueno, y... No, además, mira, Ana Paola... ¿Se van a poner de acuerdo o no? Ana Paola es una profesional distinguida, es una mujer muy informada y todo. Yo creo que debe continuar. Además, Raúl, estamos en tiempos de mujeres, vos. Sí. No, y ella actuó con dignidad también, tomando posición. Solo ella sabe también las presiones que tiene. Claro, hombre, sí. Pero no, pocas más. Por la ventana que salió usted, ¿cómo fue esa? Eso fue cuando quisieron quemar el tribunal. la oficina del tribunal. Pero no solo yo, salimos todos los tres. Y Mario Aguilar también, ¿no? ¿O no estaba Mario? No estaba. ¿Quiénes estaba fueron? Mario. No, con el que salimos fue con Saúl. Escobar. Con Saúl Escobar. Y sí. con Jacobo. No, a Jacobo lo dejaron salir porque Jacobo estaba votando a favor de la inscripción. Ah, es cierto, vos no. Sí, yo no. Es que yo creo que andabas con Micheletti en esos tiempos vos. No, es que era... ¿O era la ley, va? Es la ley, así decía la Constitución claramente. Toda ausencia temporal del presidente queda como ejerciendo el cargo el vicepresidente. No habían resignados. Entonces él fue presidente, si no lo dejaron sentar en la silla, ese es otro escenario, ¿verdad? Bien, nos vamos, Denis, gracias. ¿Qué mensaje deja? Solamente decir que no vamos bien en materia política electoral y recordar a don José Trinidad Cabañas, no se trata de fundar la república de unos pocos, sino la república de todos, y eso hoy es bien precario, como muchas cosas en el país. Gracias, doctor. A usted. Sí, no, debemos preocuparnos realmente por lo que está sucediendo y debe hacerse un esfuerzo, tanto de los partidos políticos, sus dirigentes, y en el sentido de que ya falta muy poco tiempo, estos cambios a últimas horas, en vez de mejorar el desarrollo del proceso, lo hacen más difícil. Y se está creando un conflicto que puede tener resultados inesperados y que no favorecen a la democracia. Sí, don Julio. Raúl, yo suscribo lo que dice Denis y le agrego, es el momento, dirigentes de los tres partidos, de apostar por el país. Así es. Bien, yo insisto, ojalá que Mel y Rixi, Narrala y Roberto el Pollo Contreras, Tito Asfura, se pongan de acuerdo para parar esa crisis, pero si les gusta, pues que siga y la polémica, el desprestigio a las elecciones va a continuar. Si esas personas que acabo de mencionar no se ponen de acuerdo, vamos a tener este pleito para rato. Así es. Para rato, porque se puede alargar, que Ana Paola no se va o la quieren quitar y no dejan que la quiten, que el suplente es de Redondo y que entonces Redondo tiene controlado el Consejo Nacional. Va a pasar todo eso. Si estos señores que menciono, incluyendo a doña Rixi, no se ponen de acuerdo. Así está el país en la política. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.